Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? En un estudio de la palabra de Dios. Hoy a terminar, faltan algunos capítulos, pero vamos a terminar hoy Cartas Verdes, esperando que el Señor haya hablado a su vida. Y la próxima semana vamos a empezar con el libro de Salmos, así que semana tras semana no vamos a ver los 150, es muy complicado. Solo tenemos 53 semanas, 50, bueno, menos las que ya pasaron, pero vamos a estar viendo los salmos principales, así que vamos a como si Dios lo permite, unas 25 semanas, 25 viernes vamos a estar hablando de salmos, pero cada viernes les vamos a estar diciendo qué salmo sigue, así que eh, por lo pronto vamos a ver el Salmo 1, así que prepare su vida y tiene toda esta semana para meditar en el Salmo número 1. Espero en Dios que pues esté bien, hermanos, que el Señor sea con usted, llenándolo de bendiciones. Y vamos a orar para comenzar, ¿les parece? Vamos a pedirle al Señor que Él sea guiando nuestra vida. Señor, estamos agradecidos por tu favor y tu bondad. Estamos agradecidos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, todo lo que la obra en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy queremos que trabajes en nuestro corazón, allá en lo más profundo, Dios, donde quizás eh, temas, pecados incluso que con nadie hablamos, pero que tú conoces, Señor. Rogamos que tú hables a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este tiempo y pido que tu obra sea completa en nuestras vidas, Señor. Así hazlo, Señor. Amén. Vamos a escuchar un canto que tiene mucho que ver con nuestro tema. Me estoy viendo, traigo ojitos de cansada, pero estoy muy contenta, hermanos, de estar con ustedes y de poder enseñar qué es lo que, pues es a lo que Dios me ha llamado. Así que voy a poner una canción para que la podamos escuchar. Es llamado contemplar y gloriarme en la cruz, explorar la profundidad de la gracia en Jesús, donde tu gran amor, mi gran culpa perdonó, tu bondad me abrazó. Mi corazón se llena hoy de mi canción para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. No está la gloria y la hermosura de la cruz. Detengo al pecador por las llagas que él sufrió y la sangre que vertió, santa ira removió. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su redentor. Mi corazón se llena hoy de mi canción para ti, para alabar
mi Señor, en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura. 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 Llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor. En una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor. En una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Muy bien, hermanos, pues sí, hoy vamos a ver el tema de la negación a nosotros mismos y tiene que ver con la cruz de Jesús. Y hermanos, cabe mencionar, el autor de este discipulado habla mucho de la cruz y no está refiriéndose a la cruz como un símbolo literal, o sea, no está hablando de la cruz en sí misma, de el pedazo de madera, no, sino la obra de Cristo en la cruz, lo que Jesús hizo. Y cabe mencionarlo, hermanos, porque a veces pudiéramos pensar, bueno, es que está hablando de la cruz y no del sacrificio. Es, digamos, un sinónimo, es pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. No alabamos la cruz, sino alabamos al que estuvo colgando de esa cruz, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Muy bien, permítanme hablar. Vamos a ver la negación a nosotros mismos y la cruz. Son temas que a lo mejor hemos visto. Solo lo quiero ampliar, hermanos, para el conocimiento de nuestra vida y el crecimiento de nuestra vida cristiana. Jesús mismo nos invita a negarnos a nosotros mismos e ir a la cruz, ¿verdad? Cargar nuestra cruz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, negarse a nosotros mismos, hermanos, tiene que ver con el yo, que lo vimos hace unas semanas. Tiene que ver con esta lucha que nosotros somos y que hay en nuestro corazón. Entendemos que hay como tres grandes enemigos en nuestra vida. Uno es el enemigo, Satanás, que él lo que intenta hacer es guiarnos o buscar la culpa o hacernos sentir culpables. Dice la Biblia que él está delante del Padre todo el día culpándonos, ¿no? Esa es su chamba. Y a veces le acreditamos o le damos más trabajo, pero realmente hay otras situaciones que son las que hacen que nosotros caigamos. Otro es el mundo en general, lo que vemos, lo que está a nuestro alrededor, lo que escuchamos, todo eso, pues dependiendo de nuestras afinidades, nos somos tentados, ¿verdad? Por lo que hay en el mundo. Pero realmente la gran preocupación bíblica del pecado somos nosotros mismos. Si uno se pone a observar las escrituras, cuando Dios limpia, por ejemplo, con Noé a la humanidad, porque estaban, o sea, yo no sé qué tan mal estaba la humanidad que Dios tuvo
que destruirla. Y, y nuevamente Noé llega después del milagro y vuelven a fallar. Entonces ahí vemos que hay una situación interna, hay una situación de pecado, hay algo en el corazón que debe de cambiar, ¿verdad? Y precisamente eso, hermanos, es negarnos a nosotros mismos, a quienes somos, negarnos a nuestros, a veces no solo al pecado, sino a nuestros derechos, a lo que sentimos que sería justo cuando alguien hace algo en nuestra contra. Y claro que la sed de justicia que a veces tenemos, pues quisiéramos aplicarla con quien nos hace daño, pero negarnos a nosotros mismos muchas veces es ceder nuestros derechos. Todo eso tiene que ver. Pero hoy específicamente vamos a hablar sobre la negación a nosotros mismos, hablando del pecado. ¿Cómo lucho con las cosas, con mi pecado? Y es bien interesante, hermanos, porque como hemos mencionado en algunas ocasiones, sé que la mayoría que están escuchando este estudio son personas maduras en la fe y son personas que a lo mejor ya sus pecados no son tan visibles. Es decir, ya sus fallas y sus luchas, sí, sus luchas, pues no son algo externo. A lo mejor no hay hermanos dentro de los que sé que son fieles y ven este tipo de estudios. No son hermanos que a lo mejor los voy a descubrir con una doble vida, ¿verdad? Con una doble vida, no sé, en adicciones o batallando con áreas quizás visibles. Pero como mencionaba precisamente, y Jesús lo dejó así súper remarcado, el problema está en el corazón. Y a veces tenemos luchas, hermano, nuestro carácter, que a veces es un desastre, am, nuestras mentiras con tal de salirnos por la tangente, no sé, nuestra deshonra a nuestros padres, el chisme, cómo la iglesia está, ah, no sé, atada, ¿verdad? Al hablar de otros. Y hay muchas cosas que hacemos erróneamente y que también dice la Biblia que son pecado. Y entonces, cuando nos damos cuenta que hay una lucha en nosotros, cuando nos damos cuenta que hay cosas aún en nuestra vida, cuando Dios nos ilumina y nos dice, no, en mi caso, no, Ana, aún te falta mucho, o sea, aún eres muy orgullosa, aún eres muy egoísta, aún tienes mucha envidia y mucha falta de gratitud, aún hay mucho por hacer. Bueno, entonces, cuando yo estoy a la luz de la palabra y Dios me manda a cambiar algo, Dios me llama a ser transformada, ¿qué hago para morir al yo? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que yo debo hacer para seguir terminando conmigo, para que realmente Cristo viva, para que realmente su obra sea en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a ver algunos aspectos que la iglesia o que yo como cristiana hago muy comúnmente, tratando de limpiarme, tratando de vivir en santidad. No estoy diciendo que las prácticas en sí mismas sean incorrectas, las que vamos a decir, no, son parte pero cuando yo hago eso para calmar mi yo, para hacer morir al yo, para que luchar con mi pecado, no va a funcionar. Todas las prácticas cristianas, hermanos, son la evidencia de la obra de Jesús. No son hago para que la obra de Dios sea. Me lacero, me autoflagelo para que Dios me vea o para ser buena. No, esa no es la religión que nosotros practicamos. Esa no es la doctrina bíblica que el Señor nos ha dicho. Al contrario, todo lo que hoy vamos a ver precisamente es, son intentos de hacer morir al yo. Fíjense.
Bueno, el autor dice mortificación y hemos visto a los monjes, sé que somos muy aparte de ellos, pero ¿qué hacen este tipo de personas o de este tipo de grupos religiosos? Bueno, ellos se apartan totalmente de la sociedad para estudiar, para vivir en santidad, am, para tener tiempos de meditación que son muy buenos y que yo no estoy en contra de los tiempos así de meditación, obviamente, de reflexión, pero ¿qué están haciendo ellos? Bueno, lo que ellos están haciendo es tratando de matar a su pecado a través de del aislamiento, pudiéramos decirlo, de el alejamiento de una realidad, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando oró por nosotros, nos dijo, ¿verdad? Le dijo al Padre cuando oraba por nosotros, no los quites del mundo, pero líbralos del mal, ¿verdad? Esa es nuestra función. Y a veces, a lo mejor no llegamos a ese extremo, ¿verdad? Pero eh, a veces nos retiramos también de la sociedad, ¿verdad? Eh, um, sí, perdón, me trabé un poquito. Mm, no es bíblico creer que la vieja naturaleza, recordemos que estamos en la nueva naturaleza, puede ser conquistada de esa manera. O sea, no hay forma de que la vieja naturaleza, porque como veíamos con Noé, o otra vez cuando el pueblo de Israel regresa con Zorobabel y con Esdras para hacer nuevamente un pueblo de Dios, y otra vez fallan. ¿Por qué? Porque el problema está dentro. O sea, entonces no sirve realmente am, alejarnos con ese propósito, con hacer morir al yo de esta manera. Y a lo mejor usted dice, no, yo no soy tan extrema, ¿verdad? Pero bueno, el autor habla de la conquista. Um, es probablemente el esfuerzo más fatigoso y agotador de todos, porque este es muy común entre las bancas de nuestra iglesia, porque esta es una lucha para conquistar y controlar al yo rebelde. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues necesitamos más reuniones, más estudios bíblicos, más oración, más todo, pero por eso decía, no estoy diciendo que sea malo, es necesario para nuestra vida, pero si usamos esta vía para ser transformados, necesitamos entender que no es por la parte externa. Al final terminamos siendo igual que una persona legalista, más iglesia, más reuniones, más, no sé, más obediencia a las normas de la iglesia para que, para quitar mi culpa, para que Dios me transforme. No, Dios, nosotros recordemos que no tenemos que hacer para que su gracia actúe. Las reuniones, los estudios bíblicos, la oración, la adoración al Señor son una respuesta para, son una respuesta por lo que Dios ya hizo en nuestra vida, por la obra de Jesús. Entonces, si yo estoy buscando más y más para calmar mi corazón, no tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿verdad? El autor mencionaba el entrenamiento. Este es otro fracaso que ha sido la práctica de tener quizás mm, más reuniones o esta invitación, hermanos, esperanzados de que habrá algún cambio, muy parecido a la mortificación, pero obviamente no nos aislamos en una montaña o en alguna isla o algo así, pero nos aislamos de otra gente. Muchos años se nos ha pedido que no convivamos con amistades que no son cristianas. Y debemos de tener cuidado porque a veces decimos, no, es que pues, se nos va a pegar o vamos a terminar pecando. Bueno, tenemos que tener cuidado porque recordemos que esta lucha no es de nosotros.
esperanzados realmente nos alejamos de la gente que amamos, de nuestra familia, a lo mejor de amigos sí, y es necesario, no estoy diciendo que no, o que en algunos casos pueda ser necesario, pero esa no es la esperanza para el cambio, esa no es la esperanza. Y a veces puede funcionar, pero por un tiempo, pero no es realmente la respuesta de la transformación del corazón. Mm, Otro muy común, bueno, pues son los momentos o los congresos, ¿verdad? Que había algo especial, un predicador importante que Dios use. Y claro, yo recuerdo un campamento de jóvenes que marcó mi vida para siempre. Yo nunca había experimentado esa llenura, ¿verdad? Toda esa plenitud, esa experiencia fue algo impresionante. Lo recuerdo mucho, pero aquí el problema es que cuando yo dejo que se apague, pues vuelvo a lo mismo. A lo mejor es una llamarada y un momento de despertar, pero necesito seguir trabajando para que eso no se acabe, ¿verdad? Entonces, tampoco, hermanos, es la respuesta estar esperando un momento especial para que Dios me transforme o para que Dios me perdone. Vivir de avivamiento en avivamiento, o bueno, de congreso en congreso, de experiencia en experiencia, no es la respuesta para realmente ser transformado. Bueno, entonces, ¿qué? Es la cruz. Esa es la manera de Dios, no nuestra manera. Es la obra de Cristo en nuestra vida. Es entender, hermanos, que la cruz no es solamente la obra de Dios para perdonar nuestros pecados. La mayoría de las canciones, incluso la que acabamos de escuchar, nos hablan, ¿verdad? Del perdón de Dios por nuestra vida. Lo creemos, lo confesamos, lo reconocemos, lo agradecemos demasiado, pero decía el autor, ¿qué clase de Dios sería que te dijera, o sea, te doy la clave para perdonar tus pecados cada vez que falles? No, no se trata de eso, es más bien, Él nos redime, nos perdona, pero también en la cruz nos da la oportunidad de ser transformados. ¿Cuál es la diferencia del sacrificio de Jesús a los de antes, como Hebreos lo menciona? Bueno, los de antes, pues era de afuera, o sea, era un reconocimiento donde yo iba a hacer un sacrificio por un perdón de mis pecados, pero no efectuaba nada en el corazón. La confianza y la fe que tenemos en Cristo, hermanos, no es nada más que perdona nuestros pecados o que nos limpia, sino que también tiene el poder, la obra de Jesús, de transformar lo que soy, de transformar mis pensamientos, de transformar mis sentimientos, de transformar mis intenciones, de transformar mis prioridades. Es la manera de Dios la que nosotros buscamos, es la cruz la que necesitamos para realmente poder ser transformados. No es por no es por más reuniones que pues ahorita ni se pueden, no es por más estudios, no es más tiempo de oración siquiera, y no estoy diciendo que no lo haga, pero no se trata de buscar agradar, porque si se fija, aún cuando nosotros intentamos vivir de esa manera, seguimos pensando en que es por obras inconscientemente, pero seguimos buscando o intentando agradar a Dios por obras, por hacer, por ir, por dar, por obediencia cuando vemos que fallamos. Y entonces el mensaje de la cruz, donde la obra de Jesús no solamente es la expiación, que es el perdón, sino es la redención, es la transformación del corazón. Esa es la obra de Jesús. Fue en la cruz del Calvario que Dios en Cristo trató completamente y finalmente el yo, la naturaleza desde donde brotan todos nuestros pecados. Por tanto, nuestro trabajo es tomar por medio de la fe y la entrega nuestro lugar en la unión con Cristo. Eso es, hermanos. Nada más. No hay, pues, algo más. Esta es la obra de Jesús.
Dice Romanos, perdón, puse Romano. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, es decir, cuando yo en la fe acepto a Cristo, cuando yo reconozco la obra de Cristo, cuando yo entiendo la obra de Cristo, en el, nos unimos a Él en su muerte, es decir, yo muero, mi vida, Ana Boronda muere, pues, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. No solo me perdona, no solo me limpia, sino que la intención de creer en el cristianismo, en la obra de Cristo, es que yo muera. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Dice el versículo 5. Fuimos unidos a Él en su muerte y seremos resucitados como. O sea, Él, en su muerte morimos al pecado. En su muerte renunciamos. En la fe, en la obra de Jesús, yo muero a quién soy. Y en la resurrección de Jesús, yo entro a una nueva vida. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Por tanto, nuestros pecados fueron pagados, nuestra pecaminosidad allí fue tratada, ambos por la muerte final. Nosotros recibimos los beneficios de la obra de la cruz, simplemente al contarnos en ella, al saber que soy parte y a creer, creyendo en la obra terminada de la cruz. Hay una transformación completa del corazón y de la vida, hermanos. La fe y la confianza en eso es, obviamente, mi trabajo es la fe en eso. Y el Espíritu Santo es quien obra. El Espíritu Santo es quien nos da la transformación, como lo hemos visto. Él es quien nos da el poder para hacer lo que, lo que Dios quiere que seamos. Él es quien nos da esas habilidades que yo no tengo para vivir en este proceso de santidad. Por tanto, hermanos, la cruz es necesaria para el crecimiento espiritual y el servicio verdadero o vivificante. Nunca llegaremos a conocer la experiencia y la victoria en Cristo en nuestras vidas hasta que estemos preparados para contar su victoria en la cruz como el secreto de nuestra vida personal. ¿Cuál es el secreto de su vida, hermanos? Cristo, la obra de Cristo. Realmente podemos decir, oh, de verdad sí veo que Dios actúa en mi vida, que Dios, que si no fuera por Dios yo hubiera hecho esto, yo hubiera decidido. Mi matrimonio estaría destruido si no fuera por Cristo. Esto permite al Espíritu Santo traer a nuestra vida libertad de poder y de la esclavitud del pecado. Yo pongo mi fe que el Espíritu hace la obra para morir a nosotros y que Cristo realmente viva. ¿Qué tipo de salvación tendríamos si nuestro Padre simplemente nos salvara de la pena de nuestros pecados y nos abandonara a nuestra suerte para que nos enfrentemos con el poder de del pecado en nuestra vida y caminar cristiano? O sea, ¿qué tipo de salvación o qué padre tendríamos si Él solo nos limpiara y nos dijera, mira, aquí está el jabón, pero vete al mundo y pues te vas a seguir manchando. Aquí está el jabón para cuando lo necesites. Sí, pero no. Tenemos, dice Juan, pues que si pecamos, abogado tenemos. Pero la intención de la salvación, hermano, no es nada más el lavarnos, sino el transformarnos. Dios nos llamó a una nueva humanidad, a una nueva sociedad. Y esta sociedad, hermanos, es transformada por medio de su espíritu. No es nada más eh, el lavamiento, sino la transformación para prepararnos para este mundo. La manera de Dios para liberarnos siendo una raza de incurables sin esperanza es colocarnos en la cruz de su Hijo y así crear un nuevo comienzo al recrearnos en unión con Él, con el resucitado.
el que vive. Y esta frase me pegó mucho. Cuando los creyentes lleguen a cansarse y estar enfermos de girar año tras año en un trompo espiritual, pecando, confesando, luego pecando otra vez, entonces estaremos listos para la solución de Dios. Cuando nos cansemos de decir, ¿por qué sigo fallando? ¿Por qué sigo teniendo este rencor? ¿Por qué sigo alimentando el chisme? ¿Por qué sigo teniendo negatividad? ¿Por qué sigo siendo, no sé, sigo teniendo un doble estilo de vida? ¿Por qué sigo fallando? Si sí hago, si sí oro, si sí leo la Biblia, si sí voy a la iglesia, si sí, en este caso, si sí veo las predicaciones. Bueno, cuando nos cansemos de esto, estaremos listos para la solución de Dios, morir a nosotros, renunciar a nuestra vida y entender y creer y abrazar la obra completa de Cristo en la cruz. Ese es, hermanos, el verdadero, la verdadera santificación. Pablo no exageraba cuando decía, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora soy, lo vivo en Cristo, porque Él me amó y se entregó por mí. No es una metáfora ni una exageración, es la obra de Cristo en nuestra vida. Hermanos, esto es para meditar, para disfrutar y para creer. Que el Señor sea con ustedes y permítanme orar para despedirnos. Y nos vemos el domingo en el culto en línea. Vamos a orar. Señor, gracias por la confianza que tenemos de acercarnos a ti. Gracias por tu obra. Jesús, rogamos en el nombre del Señor, en tu nombre, que nos enseñes a dejar de confiar en lo que podemos hacer para lo que tú puedes hacer por nosotros. Por favor, enséñanos a unirnos a ti en la muerte para experimentar la vida en ti. Por favor, transforma el corazón de nuestra iglesia. Señor, pido de tu bendición para mis hermanos, cualquiera que sea su necesidad de salud, económica, de problemas en casa y sobre todo espirituales. Sea tu mano con todos ellos. En Cristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Estamos al pendiente y deseando que tengan un muy bonito fin de semana.